Bienvenidos. Esta es una presentación en audio podcast para la Facultad de Ciencias de la Salud Unidad Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un trabajo realizado por los alumnos de la materia Biofísica Taller del grupo 422, subgrupo 0, equipo número 10. En este podcast trataremos temas relacionados a la bioelectricidad. Los temas a desarrollar serán los siguientes: circuitos eléctricos, conductancia y capacitancia, ley de Ohm, ecuación de Nernst, ecuación de Goldman y potenciales de acción. Todos estos temas están relacionados a la biofísica y hablaremos un poco de ellos. Este podcast es presentado por su servidora Nora Elizabeth Sillas Bugarín, con la colaboración de Aris Ayatsiri Vargas Montes y Jessie Fernanda Ramos Canales. Después de esta pequeña introducción y presentación, daremos comienzo a nuestro podcast. Para comenzar, la compañera Aris nos responderá la siguiente pregunta: ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, compañera, un circuito eléctrico en términos simples es un camino por el cual fluye la corriente eléctrica y presenta dos componentes esenciales, que serían las resistencias que limitan el flujo de corriente eléctrica y los capacitores que almacenan energía y que pueden liberarla cuando sea necesario. Podemos definir también la corriente eléctrica como el flujo de carga eléctrica que generalmente se mide en amperios. También debemos considerar la tensión o voltaje. El voltaje es la presión que empuja a los electrones a través del circuito. Está relacionado con la energía y podemos decir que sin voltaje no hay corriente. ¿Ok? En biofísica, las membranas celulares actúan como circuito. Otros ejemplos podrían ser las neuronas, que transmiten información a través de señales eléctricas. Y lo interesante es que cada componente del circuito biológico, como las proteínas y los lípidos de la membrana, tienen propiedades eléctricas que influyen en cómo se comporta la célula. Muy buena respuesta, compañera. Ahora, ¿podrías decirnos o hablarnos un poquito más sobre la conductancia y la capacitancia? ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es su diferencia? Claro, primero hablaremos sobre la conductancia, que esto se refiere a la facilidad con la que los iones pueden moverse a través de la membrana celular. Se mide en Siemens y es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si ocurre un aumento en la conductancia, más corriente puede fluir. Y ahora, hablando sobre la capacitancia, decimos que la capacidad es una estructura para almacenar carga y se mide en faradios. En una neurona, esto permite que se genere un potencial de acción almacenado y liberando energía. Correcto, compañera. Es muy interesante cómo estos dos temas van muy de la mano. Pero para seguir avanzando con este podcast, invito a la compañera Jessie a que nos hable un poco sobre la ley de Ohm. Adelante, compañera. Claro que sí, con gusto. La ley de Ohm nos ayuda a entender cómo funcionan los circuitos y cómo se generan y propagan los potenciales de acción en las neuronas. Esta ley establece que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, y su fórmula se va a escribir con L igual a V entre R, donde la L es la corriente, la V es el voltaje y la R es la resistencia. Esta ley es una relación directa. Si aumenta el voltaje, aumenta la corriente, siempre que la resistencia se mantenga constante. Y pues es con esta ley que podemos darnos cuenta cómo diferentes condiciones y los cambios del voltaje pueden afectar la corriente y pues por ende la excitabilidad de la célula. Sí, es muy interesante cómo esta ley puede ayudarnos a correlacionar la forma en la que la corriente eléctrica puede afectar diferentes estructuras y procesos tan importantes en el cuerpo humano. Jessie, ¿podrías compartirnos información sobre la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman para continuar con el contenido de este podcast, por favor? Por supuesto, la ecuación de Nernst permite calcular el potencial de equilibrio de un ion a través de una membrana semipermeable y también nos ayuda a comprender mejor cómo se generan los potenciales de acción, la excitabilidad celular, el funcionamiento del corazón. Se calcula el potencial en milivoltios, considerando la temperatura y la concentración del ion en ambos lados de la membrana. Y ahora hablando propiamente de la ecuación de Goldman, esta junto con los potenciales proporcionados por la ecuación de Nernst calcula el potencial de membrana en función de la permeabilidad relativa de los iones, como sodio, potasio en la membrana.
y esta ecuación nos ayuda a comprender la actividad eléctrica de neuronas y el funcionamiento de músculos y otros tejidos excitables. Muchas gracias, compañera. Ya casi concluimos todos los temas de la lista. A continuación, les hablaré un poco sobre los potenciales de acción. Los potenciales de acción son cambios rápidos y transitorios en el potencial de membrana de una célula que se produce cuando se alcanza un umbral crítico, lo que provoca una rápida despolarización y repolarización de la membrana. Este proceso nos va a permitir que las señales eléctricas se propaguen a lo largo de las neuronas y otras células excitables, especialmente en células musculares. Además, el proceso va a regular las funciones vitales como la contracción del corazón, el movimiento muscular y la percepción sensorial. El potencial de acción se va a iniciar cuando el potencial de membrana alcance un umbral específico, lo que va a provocar la apertura de canales de sodio. Después se va a producir una rápida despolarización cuando la célula reciba un estímulo y el potencial de membrana se volverá menos negativo. Después el potencial de membrana va a alcanzar su valor máximo y los canales de sodio que estaban abiertos se van a inactivar, deteniendo la entrada de sodio. Después los canales de potasio se van a abrir permitiendo la salida de potasio, lo que va a provocar una repolarización, o sea que el potencial de membrana va a volver a ser negativo. Este potencial de membrana se va a propagar de dos maneras, de la manera de propagación saltatoria, que se va a dar en neuronas mielinizadas, específicamente en los nodos de Rambier, y se va a propagar en forma de sinapsis. Cuando el potencial de acción llegue al final de la neurona en su axón a los botones sinápticos, va a provocar que se liberen neurotransmisores que van a dar inicio a la sinapsis y van a permitir que la señal pase de esa neurona hacia la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y así hasta llegar a su célula o tejido diana. Y con esto terminaríamos los temas de nuestra lista para este podcast. Para culminar y despedirnos de nuestros oyentes, mi compañera Aris nos dará una pequeña conclusión sobre todo lo que hablamos ahora. Adelante, Aris. Para concluir este episodio de biofísica, hemos explorado temas clave que conectan la física y la biología a través de la electricidad. Comenzamos entendiendo los circuitos eléctricos y cómo los conceptos de conductancia y capacitancia son fundamentales para describir el flujo de iones en sistemas biológicos, particularmente en las membranas celulares. La ley de Ohm nos dio una clave o una herramienta para cuantificar la relación entre corriente, voltaje y resistencia, un principio clave para comprender cómo las neuronas y otras células generan señales eléctricas. Luego profundizamos en la ecuación de Nernst, que nos permite calcular el potencial de equilibrio de un ion a través de una membrana, y la ecuación de Goldman, que amplía este concepto para múltiples iones escribiendo el potencial de membrana en reposo. Finalmente abordamos los potenciales de acción, los eventos eléctricos rápidos y críticos que permiten la transmisión de señales a lo largo de neuronas controladas por la dinámica de apertura y el cierre de canales iónicos. En resumen, los principios eléctricos que hemos discutido hoy no solo explican fenómenos biológicos esenciales, sino que también nos ofrecen una ventana a la complejidad y precisión de los procesos celulares. Sin duda, entender cómo la biofísica conecta estas leyes eléctricas con vida nos acerca a comprender mejor los sistemas biológicos en su conjunto. Gracias por acompañarnos y es todo. Gracias. Muy bien, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta fue una presentación en podcast para la materia de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas. Este trabajo fue realizado por el equipo número 10 y sin más nos despedimos. Muchas gracias y buenas noches.